quiero que vayamos allá a la Biblia y quiero que vayamos ahí, hermanos. Vamos a Romanos 8:9. Vamos ahí, hermanos, a Romanos 8:9. Hemos estado hablando, hermanos, he estado predicando acerca de conocer a Dios, conociendo a Dios, los beneficios de conocer a Dios. Pero, hermanos, tiempo de vivir para Dios. Es tiempo para vivir para Dios. Lo que pasa a veces, hermanos, que no podemos a veces vivir como Dios porque no sabemos lo que significa vivir para Dios. Conocemos las cosas, conocemos lo que debemos estar haciendo, hermanos, pero no conocemos en sí lo que debemos, de cómo debemos vivir para Dios y lo que significa vivir para Dios. Y hoy en esta tarde, hermanos, quiero enseñar lo que significa vivir para Dios. Lo que significa vivir para Dios. Los que estamos aquí, hermanos, ya sabemos muchas cosas en cómo vivir para Dios. Tenemos conocimiento en qué debemos estar haciendo. Sabemos lo que está mal, sabemos lo que está bien. Y tenemos que recordar, hermanos, lo que significa vivir para Dios. Tenemos que constantemente estar recordando qué es vivir para Dios, qué significa vivir para Dios. Porque, hermanos, hay tantas corrientes hoy en día donde uno dice, bueno, Dios quiere tu corazón y lo demás no importa. Pero nosotros, hermanos, como cristianos, sabemos que lo que tenemos en el corazón, eso es lo que es lo que se externa, ¿okay? Lo que tenemos adentro sale a relucir afuera. Lo que nosotros pensamos sale a relucir afuera por nuestra boca, por nuestros hechos. Entonces nosotros tenemos que estar bien definidos en nuestro cristianismo y qué significa vivir para Dios. Si nosotros no nos definimos, hermanos, lo que nosotros somos, entonces nos vamos a encontrar con que otras ideas allá afuera o con la ideología del mundo nos empieza a enseñar y nos va a mover. Y nos va a empezar a mover con su supuesta ciencia, con sus supuestos argumentos que aparentemente son lógicos, pero no, hermanos. Tenemos que estar definidos. Si estamos definidos en Dios, si estamos definidos, hermanos, tenemos esa fe definida, entonces nosotros a veces no lo entendemos, pero aún así lo vamos a creer porque Dios lo dijo. Entonces, para vivir, hermanos, lo que significa vivir para Dios, hermanos, primeramente quiero hablar de lo que viene siendo el pecado, de lo que viene siendo el pecado. Aquí, hermanos, lo principal que nosotros debemos entender para vivir para Dios, o lo que significa vivir para Dios, tiene que ver con el pecado. Tiene que ver, hermanos, con palabras más simples, quiero decir vivir como a Dios le agrada que vivamos. Eso es lo que a nosotros nos debe importar. Si le agrada a Dios o no le agrada a Dios. La semana pasada, hermano, estuve diciendo que la forma en que podemos crecer es en si nosotros vamos a agradar a Dios en nuestros hechos y negar cosas aunque nos gusten. Si queremos crecer en Dios, debemos nosotros empezar a eliminar cosas que nos desagradan, que le desagrada a Dios. Entonces, viviendo para Dios, hermanos, ¿qué significa eso? Ahora, tenemos una ventaja, hermanos, en todo esto. Tenemos una ventaja y lo podemos ver en este versículo. Versículo que les acaba de decir en Romanos 8:9. Podemos ver, hermanos, que tenemos una gran ventaja sobre los demás. Si nosotros queremos vivir y deberíamos querer, si realmente, hermanos, nosotros tenemos a la tercera persona de la Trinidad, que es Dios, el Espíritu Santo, lo tenemos adentro. Él, hermanos, nos influencia, nos motiva a querer vivir para Dios. Esa es la ventaja que nosotros tenemos. Mira, hermanos, dice ahí 8:9, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Fíjese, hermano, lo que dice ahí. No vivimos según la carne, sino vivimos según el Espíritu. Y ahora es una pregunta: si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros. En otras palabras, lo que está diciendo él, está diciendo, mira,
tú deberías desear, yo debería desear vivir para el Espíritu, para Dios, porque Él vive dentro de mí. Pero también sigue diciendo que si Él no vive dentro de mí, entonces no somos de Él, no somos de Dios, no somos de Cristo, no somos de Él. Y a veces, hermanos, tenemos a veces tenemos ese ojo o ese instinto de que a veces las personas creemos que no son salvas por la forma de ellos de actuar o de vivir, porque no es del Espíritu lo que están haciendo. La mentira, hermanos, y no estoy hablando de cualquier mentira, estoy hablando de una mentira constante, una falta de palabra fuerte, que se le hace fácil mentir, se le hace fácil hacer cosas que no debe estar haciendo. Y yo como pastor a veces digo, ¿será cierto que es salvo? ¿Tendrá el Espíritu de Dios adentro? Porque se supone, hermanos, que el Espíritu Santo nos motiva y vivimos para Cristo por causa que tenemos la ventaja del Espíritu de Cristo. Esa es nuestra ventaja. Nos motiva, nos empodera, nos da fuerzas para vivir para Él. Ahora, yo no me creo mejor que nadie, pero yo siento cuando Él me está motivando. Yo siento cuando el Espíritu Santo me está motivando a hacer un cambio en mi vida o a seguir para seguir creciendo. Amén. Se siente, hermanos. Amén. Sí. Entonces, si se siente, yo no entiendo por qué la otra persona no lo siente. O si lo está sintiendo. Entonces, aquí dice, hermano, que no vivimos según la carne. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios. Si es que acaso el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque si uno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O somos o no somos. Ahora, como dije la semana pasada, hermanos, es necesario, si vamos a crecer, es necesario ir dejando esas maletas que trajimos antes de ser salvos hacia nuestro cristianismo. Hay cosas que tenemos que dejar y que sabemos, hermanos, que tenemos que dejar. Ahora, hay algo que el diablo, hermanos, siempre usa para nuestra desventaja. Satanás siempre usa y pone en nuestra mente que somos humanos, que somos carne, que somos pecadores. ¿Por qué haces eso? No, porque yo soy pecador. ¿Por qué haces eso? Porque tengo naturaleza pecaminosa. ¿Por qué haces eso? Porque soy humano. Y esa es una excusa, hermanos, que el diablo siembra en nosotros para no buscar la naturaleza espiritual. Tenemos la naturaleza carnal, sí, pero se nos implantó la naturaleza de Dios. Es decisión de nosotros si seguimos el de la carne o si seguimos el espíritu. Es decisión de nosotros. Somos humanos, pero ya no hay ley en contra del pecado. Ya no hay ley para nosotros, ya no debemos obedecer, ya no estamos sujetos en esclavitud al pecado, esclavos del pecado. Ya somos libres para decidir si queremos vivir en el espíritu o en la carne. Y si somos humanos, pero humanos, hijos de Dios. Se puede hacer eso. Podemos decir, mira, cometí este error porque soy humano, pero como tengo a Cristo, eso yo lo voy a cambiar, porque no debo estar haciéndolo. Tengo naturaleza caída, pero también tengo la naturaleza divina, que es más fuerte, que yo sé que no se llevan entre sí, pero Dios es más fuerte que esta naturaleza. ¿Por qué? Porque Él es el que fortalece. Él es el que me da la fuerza para vivir como Él quiere que yo viva. Y usamos de excusas a veces, hermano, nuestra humanidad. Sí, nuestra humanidad es débil, pero somos fuertes en Él. Si uno dice eso, hermano, que cuando somos débiles, ¿qué? ¿Qué dijo al apóstol Pablo? Cuando en la debilidad, ¿se qué? En la debilidad, hermanos, es fuerte. Porque en la debilidad, hermanos, me perfecciono por medio de la debilidad. Pablo dijo, del aguijón le rogó a Dios. Le dijo, mira, te he rogado 3 veces que me quites este aguijón. ¿Y qué le dijo? Que no. Porque en su debilidad se manifiesta su poder. En la carne, cuando eres débil, se manifiesta el poder de Dios.
En otras palabras, cuando la carne mengua, el espíritu sube. Dijo Juan el Bautista, mira, es necesario que yo ¿qué? Mengüe para que tú crezcas, para que Él crezca. Entonces, aquí todo el asunto, hermanos, si queremos vivir para Dios, y lo que significa vivir para Dios, hermanos, es que debemos de empezar con entender lo que significa, hermanos, ser hijos de Dios. Y ser hijos de Dios, hermanos, es que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo nos empodera para hacer cosas que Él quiere. Y sabemos lo que está mal y sabemos lo que está bien. Y no debemos usar excusas para intentar recibir el favor de Dios o del pueblo cristiano. Sino más bien debemos dejar esas cosas y seguir adelante. Y no decir, pobrecito de mí, lo que pasa es que yo soy débil en esto. No, pues si eres débil, se debería manifestar Dios allí. Señor, yo soy débil en esto. Entonces allí es donde se va a manifestar el poder de Dios. Ahí es donde vamos a ver milagros. ¿Se acuerdan lo que estoy diciendo, hermanos? Que para que suceda un milagro y ver lo sobrenatural de Dios, deberemos estar viviendo o pasando por algo sobrenatural para ver un milagro. Si una persona nunca tiene ningún problema y nunca le falta dinero, nunca va a saber qué es Dios. Nunca va a saber. Hermanos, en la debilidad, ahí es donde muestra el poder de Dios. Y tenemos que saber, hermanos, qué significa vivir para Dios. ¿Qué significa vivir para Dios? Como acaba de decir ahorita, hermanos, en la introducción, tenemos todo. Tenemos la herramienta perfecta. Tenemos al Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, ahí ayudándonos, apoyándonos para seguir adelante. Y no debemos usar, hermanos, como excusa nuestra carne, la naturaleza pecaminosa. No usar como eso, sino más bien, hermanos, seguir adelante en el poder de Dios. Fíjense aquí, hermanos, ¿qué significa vivir para Dios? Quiere decir, hermanos, vamos a ir a Romanos 6:11. Vamos a ver Romanos 6:11. Fíjense lo que dice ahí, hermanos. Romanos 6:11 dice: así también vosotros consideraos que muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y lo dice versículo 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo que mortal, de modo que lo que obedezcáis. En otras palabras, tenemos la decisión de obedecer o no, ¿verdad? Tenemos esa decisión. Si yo quiero hacer aquello, está en mi decisión hacerlo. El diablo nunca le puede hacer algo o obligarle a hacer algo. Nadie le puede obligar a hacer algo que usted no quiere hacer. Si no quiere venir a la iglesia, si no quiere dejar los pecados, nadie le va a obligar. Usted va a decidir la carne o va a decidir a Dios. O vamos a decidir comportarnos como hijos de Dios, o vamos a decidir comportarnos como hijos del diablo. Porque los que mienten demuestran como si el diablo fuera su padre, porque él es padre de mentiras. Y nosotros tomamos la decisión ahí, hermanos. Dice ahí, de modo, en otras palabras dice, no te juntes tanto con la carne. No dejes tanto en la carne, porque al ratito te va a reinar, te va a destruir. La vas a obedecer. No te va a quedar otra más que obedecer, porque no hay otra manera. No se ha ejercitado. No hemos ejercitado nuestra mente. No nos hemos ejercitado en la palabra de Dios. Fíjense lo que dice aquí, hermanos. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de ¿qué? De iniquidad. Sino presentaos, dice,
vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo ¿qué? Bajo la ley, sino la gracia. Ya somos libres. Por gracia somos libres. Y lo que significa, punto número 1, hermanos, lo que significa vivir para Dios es no darle rienda suelta al pecado. No darle rienda suelta a nuestra carne. Entre más alimentemos nuestra carne, más vamos a querer. Entre más alimente un vicio, más va a querer. Yo sé, hermanos. Yo por eso ya no voy al Hometown Buffet. Qué bueno que lo cerraron. Porque empecé a ir una vez y comí ahí, y luego otra vez y se me estaba haciendo un vicio. Ya con el azúcar bien alto. El dulce, para mí, yo alimento el dulce, más quiero y más quiero. Dulce. Y así el mismo, hermanos, la carne. Entre más nos juntemos con la carne, hermanos, al ratito ya va a estar reinando sobre nosotros. ¿Qué significa vivir para Dios, hermanos? Lo primero, hermanos, es no darles rienda suelta al pecado. Punto número 2. Romanos 6:11. Ahí estamos, hermanos. Romanos 6:11. Fíjese lo que dice ahí. Así también vosotros considerados muertos, ¿al qué? Al pecado, eso es una cosa. Pero vivos, ¿para qué? Vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ¿qué significa, hermanos, vivos para el Señor? Una persona viva, hermanos, cuando usted va a un muerto, ¿qué es lo que hace usted para que a ver si está muerto o vivo? ¿Y por qué cree que está muerto? No, porque no se mueve. Eso es muerto, porque no se mueve. El cristiano, el vivo, se mueve. Lo puedo ver porque se mueve. Porque actúa, porque vive, porque tiene vida. Un muerto no se mueve. Un muerto no hace nada para Dios. ¿Qué significa, hermanos, vivir para Dios? Vivir. Moverse. Hacer las cosas de Dios. Hacer las obras de Dios. Dice la Biblia que Él, hermanos, nos dio de antemano obras para que anduviéramos en ellas. Hay obras de Dios que quieren que nosotros andemos en ellas. Pero a veces, hermano, no podemos estar en esas obras. ¿Por qué? Porque estamos bien muertos. Como decía el hermano Martín la semana pasada. Que no sé qué trajo bien muerto. Las bebidas. Las bebidas. Y después supe bien heladas, dijo. Y es cuando supe ese término. Y cuando de heladas, y es cierto, ay, también heladas, también muertas. Y dije, óyeme, están ahí y no se mueven. Están así, muertitas. No hacen nada. A menos que vaya uno, ¿verdad? Y cuando lo pone un ratito y le empieza a mover, ¿qué pasa? Se empieza a poner calientita. Y con nosotros, hermanos, es lo mismo con nuestro cuerpo. Si nosotros no vivimos para Dios, si no nos movemos, se nos va a tapar una arteria. ¿Ya ven? Hay que moverse. Siempre que le hablo al hermano Martín está caminando. No se le mueve mover la arteria. ¡Sálgase! En vez de pecar, salga a hacer algo. Si yo tengo una tentación y digo, y ella va a salir, yo voy contigo. Vámonos. Vámonos. No, está bien, no. Pasa algo en la tele, la apago y me pongo mejor a estudiar. Me pongo mejor a leer. Pero tenemos que estar moviéndonos, hermanos.
Tenemos que vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Y dice ahí, hermanos, el 11, dice así también vosotros considerados muertos del pecado, pero vivos, fíjese, vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 13, disculpe. Versículo 13, dice la segunda parte, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre ¿qué? De entre los muertos. Y fíjense lo que está diciendo ahí, vivos entre los muertos y vuestros ¿qué? Miembros a Dios. Está hablando de movimiento, hermanos. Está hablando de que nosotros mostremos nuestra vida usando vuestros miembros. Nuestros miembros. Gracias a Dios, hermanos, cada vez que vengo a la iglesia todo está puesto. Llego a la iglesia y todo está puesto, todo está prendido, todo está bien. ¿Por qué? Porque sangre se está moviendo, la congregación, nos estamos moviendo. Una cosa es que no me gusta cómo la ponen, pero otra cosa es que por lo menos lo ponen. El aire está prendido, todo está bien, porque se están moviendo, están haciendo para Dios. Hermano, aunque usted diga, yo no estoy haciendo nada, me dice uno, hermanos, hace tiempo, estaba ahí, prendió la refri, estaba conectando hilo de esto, y me dijo, pastor, le quiero hacer una pregunta. Y estaba ahí, estaba recogiendo unos papeles, y me dijo, yo no sé si estoy viviendo para Dios. Vino, puso el aire, estaba limpiando los papeles, así, mirando que no estuviera así, y luego viene y me dice, yo no sé, pastor, la verdad si estoy viviendo para Dios. Eso es vivir para Dios. Esto, levantar papeles, conectar esto y hacer eso es de Dios. Sí, eso es parte de vivir para Dios. Eso es. Porque si no hicieras eso, entonces te considerara como muerto, como bien muerto, helado. ¿Y sabe lo que trae, hermano, también? Lo muerto. ¿Sabe lo que hace lo muerto? El muerto no le importa. Al frío no le importa. ¿Cómo le digo? Mira una necesidad y a mí no me importa. Pero Dios dice eso, no, a mí no me importa. Está bien, sí dice eso, pero cada quien. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Caín mató a su hermano? ¿Ustedes se acuerdan qué le dijo Dios a Caín? Cuando Caín ya había matado a su hermano. Le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y Caín con el corazón tan frío, ¿qué dijo? ¿Qué acaso soy guarda de mi hermano? Si digo, hermano Martín, ¿cómo está su esposa? ¿Dónde está? No me importa, ni esto. Hermano Joel, ¿dónde está Rubén? No me importa. Llámale. Fíjate, debería tener el corazón, háblale. Es cristiano, es salvo, es de la familia, háblale para ver cómo está. Porque nosotros no estamos fríos para ser personas, ¿cómo se dice? No antisocial, antipáticos. ¿Cómo se puede decir la palabra? Antipáticos. Que no nos importan nuestros hermanos. Tenemos que saber, hermanos, cómo están. Porque eso es lo que causa la frialdad. Hermanos, yo he ido a iglesias frías. Frías, hermanos. Frías. Y miro cuando van y sacan la vuelta. No es eso lo que queremos en las iglesias, hermanos. No es lo que queremos en esta iglesia. Queremos que todos se hablen, queremos que todos se hablen unos con otros, que todos platiquen. Porque si no llega la frialdad, hermanos. Y la frialdad de nuestra vida no nos ayuda. No podemos vivir para Dios de esa manera. Entonces, hermanos, punto número 1. ¿Qué significa vivir para Dios? Vivir para Dios, hermanos, es no ir a darle rienda suelta al pecado. 2, hermanos, dar nuestra vida
a Dios. Porque tarde o temprano, hermanos, nos vamos a hacer fríos. Va a haber frialdad. Movámonos, hermanos, que la sangre fluya. Punto número 3, hermanos, 2 de Corintios 5:9. 2 de Corintios 5:9. Segunda de Corintios 5:9. ¿Ya lo tienen, hermanos? Fíjense lo que dice ahí. 5:9. Dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, ¿serle qué? Serle agradables. Serle agradables. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros nos vamos a presentar ante Dios? ¿Siéndole qué? Agradable. ¿Okay? Siéndole agradables. Ahora, quiero que vayamos al versículo 6. Verso 6, Samuel. Vayamos al versículo para leer un poquito el contexto. Dice aquí, así que ¿qué? Vivimos. No estamos muertos, hermanos. No estamos como vivimos entre los muertos. Estamos vivos. Confiados siempre. Dice, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuremos también, ausentes o presentes, serle ¿qué? Agradables. En otras palabras, ¿se agrada a Dios de nuestra vida? ¿Se agrada a Dios de lo que estamos haciendo? ¿Se está agradando a Dios en cómo estamos viviendo? ¿Se agrada a Dios, hermanos, en lo que pensamos y en lo que hablamos y cómo nos comportamos? ¿Se agrada a Dios, hermanos, en esto? ¿Se manifiesta nuestra fe en el exterior? ¿La gente puede ver nuestra fe exterior en nosotros? No puede ver la interior, pero sí puede ver nuestra fe actuada. Nuestra fe actuada, no fingida. Si nosotros decimos y vivimos para el Señor, hermanos, si vivimos confiados en el Señor, entonces no hay por qué, hermanos, mostrar falta de fe. Debemos tener esa fe, porque eso es lo que agrada, porque no estamos por vista. No caminamos por vista, sino caminamos por fe. Y esa fe, los demás lo ven. Tenemos, hermanos, al Espíritu Santo en nosotros, que nos hace posible vivir una vida mejor. Tenemos a Él como herramienta que nos ayuda, o nos da herramientas. El Espíritu Santo nos da herramientas que nos ayudan a poder hacer esto posible, vivir para Dios. ¿Qué significa para vivir para Dios? 1, no darle su rienda suelta al pecado. 2, dar nuestra vida a Dios, caminar con Dios. 3, 2 de Corintios 5:9, que sea nuestra ambición agradarle a Él, que sea nuestro deseo serle agradable a Él, que se agrade de nosotros, en otras palabras. 1 Juan 2:4. Punto número 4, hermanos. Ya me lo llego al 20. Punto número 4. 1 Juan 2:4. 1 Juan 2:4. ¿Lo tiene, hermanos? Dice ahí. Fíjense lo que dice ahí, hermanos. Súbele un poquito más, hermano. Dice ahí el 4. Dice, si es el 4, ¿verdad? 2, 4 y 5. Dice ahí, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está aquí. No está en él. En otras palabras, hermanos, si nosotros decimos que somos cristianos, que somos de Cristo y no caminamos en sus mandamientos, entonces en realidad es una mentira lo que estamos viviendo. Porque no podemos decir que somos cristianos y debemos desobedecer constantemente, mentir constantemente y no desear las cosas que Él desea que seamos nosotros.
El vivir para Dios, hermanos, es guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos. Dice aquí, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Porque le amamos. Si uno, hermanos, yo cuando conocí a mi esposa y pasó un tiempecito, y a mi esposa no le gustaba que yo fumara. A ella no le gustaba el olor del cigarro. ¿Sabe qué pasó? Dejé el cigarro. Porque cuando iba a visitarla, no le gustaba el olor. Como no le gustaba el olor, dejé de fumar. Y dije, voy a su casa y la visito, o me echo un cigarro. No, pues dejo el cigarro y voy y la visito. Si no me importara, fumo y no me importa. Así es el amor. Así es el interés. Dejamos cosas para serle agradable a los demás. Asimismo dejamos cosas para serle agradable a Dios. Esa es la manera que debemos de vivir. Eso significa vivir para Dios. El que Dios se interese más. Que nos interesemos más por las cosas de Él que con las cosas de nosotros mismos. Verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe ¿qué? Debe andar como Él anduvo. ¿Ok? Debe andar como Él anduvo. Y último punto, hermanos. Último punto. Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1. Dice ahí, hermanos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Es vuestra santificación. Y que os apartéis de ¿qué? De fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia ¿qué? Santidad. Esposa en santidad y honor. Versículo 4. Versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasiones de concupiscencia, no como los gentiles que no ¿qué? No conocen a Dios. Así es, no como los que no conocen a Dios. Vivamos como los que conocemos a Dios. Porque si vivimos de aquella manera, entonces aquellos pueden hablar y decir y chillar y decir, no, pero sí, pero no. Porque no están obedeciendo. Porque si tuviéramos el Espíritu Santo, como nosotros que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, nos santificamos. Ese último punto, hermanos, viviendo para Dios, significa, número 5, santificarnos, apartarnos para el Señor, día tras día, día tras día. Aprendamos, hermanos, a vivir para el Señor. Tengamos los sentidos bien ejercitados para conocer más de Dios y poner en práctica, ejercitar nuestros ojos espirituales, nuestros miembros espirituales, para hacerle agradable a nuestro Dios. Porque si no, hermanos, nos vamos a quedar enanos. Nos vamos a quedar enanos espirituales. Y entre más crezcamos, hermanos, créanme, es más sencillo vivir en este mundo. Porque cuando es difícil, nos empieza a tentar las cosas de afuera, las cosas nuevas que van saliendo. ¿Todo bien? Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Señor,
en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, porque estamos reunidos aquí, Señor, porque nos permitió venir aquí, Señor, a este lugar, a poder estar fuera, Señor, de la tempestad, de la temperatura de allá afuera, Señor. Gracias, Señor, por darnos este lugar para poder, Señor, venir a aprender tu palabra, a venir a tomar decisiones. Y que cada semana, Señor, nuestra vida vaya cambiando poco a poco, santificando nuestra vida, viviendo para ti, Señor. Ahora ya sabemos, Señor, lo que significa vivir para ti. Vimos en las semanas anteriores que debíamos conocer de ti, las consecuencias de no conocerte y la bendición de conocerte más y más. Es tiempo que empecemos a vivir como lo que decimos que somos. Hacer esas obras, Señor, que usted preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es tiempo de mostrar quiénes somos y de qué estamos hechos. Viene una tribulación, vienen tentaciones fuertes, Señor, pero es tiempo de mostrar de qué estamos hechos. Si somos esos hombres, esas mujeres que están dispuestas a dar su vida por ti, Señor, es tiempo, en estos tiempos hay que mostrarlo. Es tiempo de mostrar. Es tiempo de ser sinceros. Es tiempo, Señor, de confesarte pecado. Es tiempo, Señor, de seguir a la próxima etapa. Es tiempo de comer carne ya. Gracias, Señor, por la leche espiritual, pero es tiempo. Es tiempo de crecer más y más y más y madurar. Es tiempo, Señor, de dejar las cosas de niños y las cosas de la carne. Los pleitos de la carne, el juego. Es tiempo, Señor, de tomar seriedad. Es tiempo de tomarte en serio. Es tiempo de no solo alabarte con mis labios, sino también con mis hechos. Es tiempo de vivir para ti, Señor. Esta semana, Señor, después de salir de estas puertas, empieza la prueba. Empiezan las pruebas. Empieza la toma de decisiones. Ahí es donde está el campo de la práctica. Cuando se abran esas puertas para cada despedirnos y cada uno irse para su casa o para donde tenga que ir, ahí empieza el campo de batalla, el ejercicio donde podemos poner en práctica, donde podemos saber si te amamos o si solamente estamos fingiendo. Oh Señor, ayúdanos, Señor. Empodéranos con tu espíritu. Ayúdanos a vivir esas vidas que tú deseas, Señor. Te ruego que nos ayudes, Señor, como iglesia. Gracias, mi Dios. En Cristo Jesús.